¿Alguna vez han sentido que el mundo se les viene encima y no hay dónde esconderse? Yo sí. Eran las 3 de la mañana y el calor del horno me quemaba la cara, pero por dentro yo estaba helado de miedo. Mañana a las 8, los hombres de traje vendrían a ponerle candados a la panadería que mi abuelo fundó con tanto sudor. La Esperanza, se llama el local, vaya ironía. Porque yo ya no tenía ni un gramo de esperanza en el alma. Me faltaba harina, me sobraban deudas y la neta, ya no tenía ganas de seguir peleando. Le grité a Dios. Se lo dije clarito, si vas a dejar que me quiten todo, hazlo ya, pero no me hagas sufrir más. Estaba solo, o eso pensaba yo. Porque justo cuando iba a apagar el horno para siempre, alguien tocó a la cortina metálica. Y lo que pasó después de abrir esa puerta, eso no se explica con palabras, se explica con milagros. Mi nombre es Mateo. Toda mi vida ha pasado entre harina y levadura. Desde que era un morrito, mi abuelo me enseñó que el pan no se hace con las manos, se hace con el corazón. Mateo, me decía el viejo, el pan es sagrado porque quita el hambre, pero el buen pan también quita la tristeza. Heredé la panadería hace 10 años. Al principio, todo iba de maravilla. La gente de la colonia hacía fila desde las 6 de la mañana para alcanzar el bolillo calientito o las conchas de vainilla. Pero luego, híjole, la vida se puso difícil. Abrieron un supermercado enorme a la vuelta, las rentas subieron y la harina se puso por las nubes. Empecé a pedir préstamos. Es solo para salir de esta racha, me decía yo mismo. Pero la racha se volvió tormenta. Los intereses me empezaron a comer la poca lana que entraba. Vendí la camioneta de repartos, vendí los ahorros que tenía para el retiro, y al final, ya no tenía nada. Esa última noche, el local se sentía más frío que nunca a pesar de los hornos. Miré las paredes descascaradas, las charolas oxidadas y sentí una vergüenza que me apretaba el pecho. Le fallé a mi abuelo. Le fallé a mi familia. Me senté en un costal vacío y me puse a llorar como un niño. Tenía una carta del banco en la mano, orden de embargo. Mañana me quedaba en la calle. No tenía harina ni para una tanda de bolillos. Solo me quedaban unos restos de masa vieja y un poquito de azúcar que había rascado del fondo de un bote. Ya estuvo, Dios, susurré, mirando al techo. Ya me rindo. Ya no puedo con esta chamba. Mañana entrego las llaves y que pase lo que tenga que pasar. Me puse a limpiar el mostrador por última vez. Quería dejar todo ordenado, como a mi abuelo le gustaba. Estaba juntando en una bolsa el pan que se había quedado tieso del día anterior, el pan que ya nadie quería y que iba a terminar en la basura. Y fue ahí cuando escuché el golpe en la cortina. Toc, toc, toc. Miré el reloj de la pared. Las 3:15 de la mañana. A esa hora nadie viene a la panadería, y menos en esta colonia que a veces se pone media peligrosa de noche. Pensé que era algún malandro o alguien que quería fregar. Ya cerramos. Ya no hay nada. Grité, tratando de que no se me notara la voz quebrada. Pero el golpe se repitió. Fue un golpe suave, pero con una autoridad que me hizo levantarme. Fui hacia la entrada, subí la cortina apenas un poco y vi unos zapatos negros, viejos pero muy bien boleados. Perdone el atrevimiento, joven, dijo una voz de un señor mayor, muy tranquila. Sé que es muy temprano, pero vi la luz encendida y el olor me trajo hasta aquí. ¿No tendrá por ahí un pedazo de pan que ya no ocupe? El que sea, el que vaya a tirar. Levanté la cortina por completo. Era un señor delgado, con un overol gris de esos que usaban los mecánicos antes, muy limpio. Tenía el cabello blanco como la harina y una mirada. Ay, no sé cómo explicarlo. Tenía una mirada que te daba paz de solo verla. Me dio pena decirle que no tenía nada. Me dio pena decirle que el panadero estaba en la quiebra. Mire, jefe, le dije, rascándome la cabeza, la neta es que ya voy a cerrar, y no solo por hoy, voy a cerrar para siempre. Lo único que tengo es este pan duro de ayer que iba a tirar a la basura. Si le sirve. El señor me sonrió. Una sonrisa de esas que te llegan al alma. A Dios no le gusta que tiremos lo que Él nos da, joven, me dijo el anciano. Si usted me permite pasar, me comería ese pan con mucho gusto aquí, mientras el frío amaina un poco. No sé qué me dio, pero lo dejé pasar. Algo en él me recordaba a mi abuelo. Lo senté en la única mesa que no estaba coja. Pero cuando iba a darle la bolsa con el pan duro, sentí un golpe de orgullo en el pecho. No,
pensé. Si este va a ser mi último acto como panadero, no voy a regalar pan viejo. Me di la vuelta y le dije, ¿sabe qué, patrón? Espéreme tantito. Tengo un poquito de masa y un resto de harina. Si me tiene paciencia, le voy a hornear un pan calientito. El último que va a salir de este horno. El viejo asintió con la cabeza y me dijo, haga eso, Mateo. Haga eso, porque el pan hecho con amor siempre trae noticias del cielo. Me puse a limpiar la mesa de madera, esa mesa vieja donde mi abuelo, don Sabino, me enseñó a bolear. Agarré el poquito de harina que me quedaba en el fondo del costal, la última que tenía, y la puse sobre la mesa formando un cerrito. Abrí el hueco en medio, eché el agua, la pizca de azúcar y la levadura. Mientras mis manos empezaban a trabajar la masa, sentí algo que no había sentido en meses. Mis manos se movían solas, como si el espíritu de mi abuelo me las estuviera guiando. El viejo se quedó ahí sentado, mirándome en silencio. Sus ojos brillaban con la luz amarillenta de los focos de la panadería. Huele a nostalgia, ¿verdad, Mateo? Dijo el anciano de repente. Me quedé frío. Yo no le había dicho mi nombre. Me detuve en seco, con las manos llenas de masa. ¿Cómo sabe que me llamo Mateo, jefe? Le pregunté, tratando de que no se me notara el miedo. El señor soltó una risita suave y se acomodó en la silla. Hijo, en este barrio las noticias vuelan, pero las verdades, esas caminan despacio. Tu abuelo me habló mucho de ti. Decía que tenías manos de seda para la masa pero corazón de cristal para la vida. Se me puso la piel de gallina. Don Sabino siempre decía eso cuando yo me ponía triste de niño porque un pan se me quemaba o porque la gente no valoraba mi chamba. Era un secreto entre él y yo. Nadie más lo sabía. ¿Usted conoció a don Sabino? Le pregunté, acercándome un poco, ignorando por un momento la masa sobre la mesa. Lo conocí bien, Mateo. Conocí al hombre que regalaba el pan de las 7 de la noche a los que no tenían ni una moneda. Conocí al hombre que decía que el hambre es el único lenguaje que todos entendemos, pero el pan es la única respuesta que todos agradecemos. Sabino era un buen hombre, pero sobre todo, era un hombre de fe. Él sabía que esta panadería no era un negocio de harina, sino un puesto de esperanza para la colonia. Me dieron ganas de llorar otra vez, pero de una forma diferente. Sentí como si mi abuelo estuviera ahí, regañándome por querer tirar la toalla. Pues, don Sabino se fue hace mucho, jefe, le dije, bajando la mirada. Y con él se fue la buena racha. Mañana vienen los del banco. Me van a quitar todo. La neta, no sé qué voy a hacer. Siento que le fallé. Mire este lugar, está vacío. Ya no tengo ni para pagar la luz. El anciano se levantó de la silla. Se acercó a la mesa de madera y puso su mano sobre la mía, que seguía sobre la masa. Su mano no se sentía como la de un viejo débil, se sentía firme, caliente, como si tuviera fuego por dentro. Escúchame bien, Mateo, me dijo, mirándome fijo a los ojos. El banco puede llevarse los hornos, puede llevarse las charolas y puede llevarse hasta los ladrillos. Pero nadie puede llevarse la herencia de un hombre que sembró amor en cada bolillo. Tu abuelo no te dejó una panadería, te dejó un legado. Y los legados no se embargan, se defienden. En ese momento, el local empezó a oler raro. Y no me refiero a algo malo. Empezó a oler a canela, a piloncillo y a azahar. Era el olor exacto que tenía la panadería cuando yo era chiquito y el abuelo sacaba el pan de muerto en noviembre. Pero no estábamos en noviembre. Estábamos en pleno abril y yo no estaba usando ni canela ni azahar. Termina ese pan, Mateo, me ordenó el viejo con una sonrisa. Hornéalo con fe, no con miedo. El miedo hace que el pan se baje, pero la fe hace que hasta las piedras florezcan. Regresé a mi labor. Metí la masa al horno. El calor empezó a subir y ese aroma, híjole, ese aroma se volvió tan fuerte que sentí que las paredes de la panadería cobraban vida. Me sentía mareado, pero era un mareo bonito, como cuando sales de la iglesia después de rezar con mucha devoción. Me serví un café de olla que tenía en la estufilla del fondo, y le serví uno al señor. Tenga, jefe, para que no se me enfríe. El señor tomó el jarrito de barro con las 2 manos, aspiró el humo del café y cerró los ojos. Mateo, ¿te acuerdas de lo que tu abuelo guardaba debajo de la báscula de metal? Aquella que pesaba hasta el último gramo de honestidad. Me quedé mudo.
Debajo de la báscula había un compartimento secreto donde mi abuelo guardaba sus cosas más queridas, pero eso era algo que solo él y yo sabíamos. Ni mi mamá, ni mis tíos, nadie. ¿Cómo sabe usted de la báscula? Le pregunté con la voz temblorosa. El anciano no me contestó. Se quedó mirando hacia la bodega del fondo, esa bodega oscura donde yo ya no entraba porque estaba llena de chatarra y costales vacíos. Ve a la bodega, Mateo, me dijo. Ahí, detrás del último saco de harina, hay algo que se te olvidó recoger. Tu abuelo sabía que este día llegaría. Él sabía que te cansarías de cargar el peso del mundo. Ve y busca, pero no busques con los ojos, busca con el corazón. El ruido del reloj de pared parecía latir como un corazón. Tic-tac, tic-tac. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. El horno hizo un ruido, un clic de que el pan ya casi estaba listo. Vaya por el aceite para el pan, Mateo, insistió el viejo. Vaya a la bodega. Caminé hacia la bodega, con las piernas que me pesaban como si fueran de plomo. Encendí la linterna de mi celular porque ahí no había luz. El lugar olía a polvo y a olvido. Llegué al fondo, donde estaba el último saco de harina, un saco que yo juraría que estaba vacío desde hacía meses. Pero cuando puse mi mano sobre el saco para moverlo, sentí algo. No estaba vacío. Estaba pesado, muy pesado. Y no se sentía como harina. Se sentía como si tuviera algo sólido adentro, algo que vibraba. Y de repente, desde el local, escuché la voz del anciano canturreando una vieja canción que mi abuelo me cantaba para dormir. Al arrorro niño, al arrorro ya. Se me salieron las lágrimas. Tiré del saco con todas mis fuerzas y lo que vi adentro, lo que mis ojos vieron cuando la luz de la linterna iluminó el fondo de ese costal. Eso, amigos, fue el inicio del milagro que salvó, la esperanza. Metí la mano en el costal, con el corazón martillándome en las costillas. Mis dedos tocaron algo frío y metálico. No era harina. Era una caja de madera reforzada con herrajes de hierro, de esas que ya no se ven. La saqué con cuidado, limpiándole el polvo de años. Me quedé helado. En la tapa, grabadas con la letra firme de mi abuelo, estaban mis iniciales, MR. Debajo, una fecha, la fecha de mañana, el día del embargo, pero de hace 20 años. Mi abuelo ya sabía. El viejo siempre decía que Dios le soplaba cosas al oído mientras amasaba el pan de la madrugada, y ahora, ahí estaba la prueba. Abrí la caja con las manos temblorinas. No manches. Lo que vi ahí me dejó sin aliento. No era un fajo de billetes, ni joyas. Eran centenarios. Esas monedas de oro viejo que brillan con una luz que parece tener sol adentro. Y encima de las monedas, un sobre amarillento que decía, para el último aliento de la esperanza. Dentro del sobre no había dinero, había un recibo. Un recibo de pago total de una deuda de tierras que mi abuelo había liquidado antes de morir, pero que el banco, por una tranza de esas legales, nos estaba cobrando otra vez. Ese papel era mi libertad. Ese papel era el escudo contra los hombres de traje que venían mañana. Salí de la bodega casi corriendo, con la caja apretada contra el pecho. Quería gritarle al señor, quería decirle que tenía razón, que el abuelo no me había dejado solo. Jefe, mire lo que encontré. Grité al entrar al área de los hornos. Pero me detuve en seco. El local estaba inundado de una luz blanca, suave, como si la luna se hubiera metido por las ventanas. El olor, el olor ya no era solo a pan y canela. Ahora olía a nardos y a rosas frescas, como si estuviéramos en medio de un jardín en primavera, pero estábamos en una panadería vieja de la Ciudad de México a las 4 de la mañana. El anciano estaba parado frente al horno. Ya no tenía el overol gris. Bueno, sí lo tenía, pero ahora parecía brillar, como si la tela estuviera hecha de hilos de plata. Estaba sacando el pan que yo había metido hace rato. Ya está listo, Mateo, dijo sin voltear. Su voz ya no sonaba rasposa, sonaba como una melodía, una que te llenaba el pecho de una paz que no te puedo explicar. El pan de la obediencia ya salió del fuego. Se dio la vuelta y traía en sus manos la charola con ese único pan que horneamos. El pan brillaba. No te miento. Tenía una costra dorada perfecta, y el vapor que soltaba formaba figuras en el aire que parecían ángeles danzando. Comamos, Mateo, me dijo, señalando la mesa.
porque hoy se celebra que la fe no se quemó en el horno de la prueba. Nos sentamos. Partió el pan con sus manos y me dio un trozo. En cuanto lo probé, sentí que toda la tristeza de los últimos 10 años se me borraba de la memoria. Sentí fuerza en mis brazos, sentí claridad en mi mente. Era como si cada bocado me estuviera curando el alma. ¿Quién es usted, jefe? Le pregunté con lágrimas bajándome por la cara. Usted sabe lo de la bodega, sabe lo de mi abuelo, usted no es un cliente cualquiera. El señor me miró con una ternura que me hizo sentir como un niño otra vez. Soy un mensajero del que nunca duerme, Mateo. El patrón de arriba escuchó tus gritos de anoche. Él vio cuando te arrodillaste sobre el piso de cemento. Y me dijo, ve, y dile a Mateo que su pan todavía tiene mucha gente que alimentar. En ese momento, el reloj de la pared dio las 5 de la mañana. Me distraje un segundo mirando el reloj, pensando en que ya casi amanecía. Fue solo un parpadeo, te lo juro. Un segundo. Cuando volví a mirar hacia la mesa, el señor ya no estaba. La silla estaba en su lugar, el jarrito de café estaba vacío y todavía salía un poquito de humo. Pero él se había esfumado. La cortina metálica seguía cerrada con el candado por dentro. No había forma humana de que hubiera salido. Me quedé solo, en medio de mi panadería, con una caja llena de oro y un papel que salvaba mi vida. Pero lo más importante no era eso. Lo más importante era el olor. Ese olor a rosas que se quedó impregnado en las paredes, en mi ropa, en mis manos. Me asomé por la ventanita de la puerta y vi que empezaba a clarear. La gente de la colonia empezaba a salir para irse a la chamba. Vi al señor de la basura, vi a la señora que limpia las oficinas, vi a los albañiles caminando hacia el metro. Y sentí una urgencia en el pecho. No podía quedarme con los brazos cruzados. Tenía un poquito de harina, tenía la caja de mi abuelo, y ahora tenía una orden directa del cielo. Agarré la báscula de metal, esa que el viejo mencionó. La levanté y, efectivamente, ahí estaba la llave de repuesto del granero antiguo que yo pensaba que estaba vacío. Esa mañana, no abrí la panadería para cobrar. La abrí para dar. Porque cuando Dios te llena la artesa, no es para que guardes el pan, es para que repartas el milagro. A las 8 de la mañana en punto, el sonido de un motor fino rompió la calma de la calle. Era un coche negro, brillante, de esos que no entran muy seguido a esta colonia si no es para cobrar o para embargar. Bajaron 2 hombres con trajes grises, corbatas apretadas y portafolios de cuero. Se veían serios, como si no tuvieran sangre en las venas. Detrás de ellos venía un cerrajero con sus herramientas y un oficial de la policía. Mi corazón quiso dar un vuelco, pero en ese momento, aspiré profundo. La panadería seguía oliendo a rosas. El aroma no se había ido, al contrario, parecía que se pegaba a las paredes para darme fuerza. Subí la cortina metálica antes de que ellos tocaran. Me paré en la puerta, con mi delantal limpio y las manos cruzadas. Buenos días, señores, les dije con una calma que hasta a mí me asustó. ¿En qué les puedo ayudar? El más alto, un tipo con cara de pocos amigos, sacó un fajo de papeles. Mateo Ramos, traemos la orden judicial. La propiedad queda embargada por falta de pago de la deuda hipotecaria acumulada de don Sabino Ramos. Tiene 10 minutos para sacar sus pertenencias personales. Procederemos al sellado del inmueble. Yo no me moví. Me quedé mirándolo a los ojos. Fíjese que hay un error, licenciado, le contesté. Esa deuda no existe. Mi abuelo pagó hasta el último centavo antes de morir. Lo que pasa es que en su banco hubo una tranza, de esas que esconden en los archivos para quedarse con los locales de la gente que no sabe defenderse. El tipo soltó una carcajada burlona. No me haga perder el tiempo, carnal. Si tuviera el recibo, lo habría presentado hace meses. Al suelo con la cortina, oficial. Espérese tantito, dije, sacando el sobre amarillento que encontré en la bodega. Mire este papel. Es el folio original de la Notaría 42. Aquí dice que el pago se hizo en efectivo hace 20 años. Y aquí tengo los centenarios que respaldan cualquier diferencia de intereses que ustedes se hayan inventado. Cuando el abogado vio el papel, su cara pasó de ser arrogante a ponerse pálida como un bolillo sin hornear. Agarró el documento con las manos temblorinas. Lo revisó 1, 2, 3 veces. Miró el sello de agua, miró la firma. Esto
Esto no estaba en el sistema, balbuceó el otro tipo del banco. Pues claro que no estaba, porque ustedes lo borraron, les dije. Pero mi patrón de arriba tiene un sistema mejor que el de ustedes. Y él no deja que se cometan injusticias con los que trabajan honradamente. Se quedaron mudos. El oficial de policía, que conocía a mi abuelo desde que era niño, sonrió y bajó su equipo. Parece que hoy no hay embargo, licenciados, dijo el oficial. Váyanse a checar sus archivos, porque si este papel es real, y parece que lo es, se van a meter en un problema legal bien grueso por intento de fraude. Los hombres del traje se subieron a su coche casi huyendo, sin decir ni media palabra. Me quedé ahí, parado en la banqueta, viendo cómo el sol iluminaba el letrero de La Esperanza. En ese momento, doña Cuquita, la vecina de enfrente, se acercó con su nieto. Mateo, mijo, ¿qué pasó? Vimos a los del banco. Te van a cerrar. Yo la miré, le di un beso en la mano y la invité a pasar. No, doña Cuquita. Al revés. La Esperanza apenas va a empezar a trabajar. Ese día no vendí ni un solo pan. Todo lo que horneé con la harina nueva que encontré en el granero, lo regalé. Abrí las puertas de par en par. La gente entraba y se quedaba maravillada. ¡Qué rico huele, Mateo! Decían. Parece que estamos en la iglesia, huele a pura rosa. Y es que el milagro no fue solo el dinero o el papel. El milagro fue que la panadería se volvió un lugar de paz. Desde ese día, el pan nunca falta. La harina parece multiplicarse en los costales y el horno ya no falla. A veces, cuando estoy solo a las 3 de la mañana amasando el bolillo, cierro los ojos y espero volver a escuchar el golpe en la cortina. No he vuelto a ver al anciano del overol gris, pero sé que anda cerca. Lo sé porque, de vez en cuando, entre el olor a levadura y leña, vuelve a aparecer ese aroma a nardos que me recuerda que nunca, por más oscuro que esté el túnel, estamos solos. A ti, que me estás escuchando y sientes que hoy es tu última noche. A ti, que sientes que las deudas te están ahogando o que tu negocio, tu salud o tu familia están a punto de quebrar, te quiero decir algo desde el fondo de mi corazón. No apagues el horno todavía. No entregues las llaves de tu esperanza. Dios usa los momentos de mayor escasez para demostrar su mayor abundancia. Mateo pensó que no tenía harina, pero Dios tenía guardado oro de hace 20 años para él. A veces pensamos que Dios se olvidó de nosotros, pero Él simplemente está esperando a que estemos lo suficientemente vacíos de orgullo para podernos llenar de su gloria. Si tú eres fiel en lo poco, Él te pondrá en lo mucho. Si hoy tienes solo un pedazo de pan duro para ofrecer, dalo con amor. Porque es en el acto de dar donde Dios abre las ventanas del cielo. Recuerda, el banco de los hombres puede fallar, pero el banco de Dios siempre tiene fondos para sus hijos. Confía, espera y, sobre todo, sigue amasando tus sueños. Porque tu milagro ya viene en camino, y probablemente toque a tu puerta cuando menos lo esperes. Que la paz del patrón de arriba inunde tu casa hoy, mañana y siempre.